¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Mauricio, ¿qué has oído hablar de o qué sabes del estallido de la violencia en Colombia o de la época de la violencia? Bien interesante pregunta, Raúl, porque cuando tú me preguntas acerca de la época de la violencia en Colombia, te podría decir que las primeras cosas que yo escuché fue de parte de mi papá, de mis abuelos, donde me narraban situaciones terribles que pasaban en la parte rural de nuestro país. Pero podríamos, Raúl, remontarnos incluso más atrás, pero partamos de 1948, o más precisamente el 9 de abril de 1948, época conocida en la historia colombiana como el Bogotazo, más precisamente la muerte de quien es considerado un caudillo de la época, el señor Jorge Eliezer Gaitán, quien fue asesinado precisamente en este día. Este señor tenía grandes opciones de llegar a ocupar la primera magistratura de nuestro país, pero fue terriblemente para el pueblo colombiano, que tenía muchas esperanzas puestas en él. Ese señor fue asesinado en este día y hay una cantidad de teorías de conspiración acerca de la muerte de este señor. Pero desde 1948 podríamos empezar a decir que arranca esa época de violencia en Colombia, que básicamente esto arranca como una época, una violencia bipartidista, Raúl, donde se mataban por ser liberales y conservadores. Bueno, tienes razón, Mauro. Ese 9 de abril de 1948 es como el punto de inflexión de la violencia acá en Colombia, pero es que la llamada violencia, que nos referiríamos a ella con mayúscula, con B mayúscula, se denominó esa violencia en la historia de Colombia, que se dio más o menos entre el año de 1946 al 58 y se prolongó luego hasta hoy en sucesivos golpes de sangre. Mejor dicho, Mauro, en realidad esa época de la violencia aquí en este territorio colombiano fue la suma de muchas y variadas violencias con minúscula, o sea, violencias políticas, violencias sociales, violencias económicas, violencias religiosas. Las unificó a todas ellas el hecho de que fueran impulsadas por los gobiernos de la época. Así es, y qué importante, Raúl, esta reflexión que acabas de hacer, lo que acabas de comentarme, porque es que por lo regular muy folclóricamente se va hablando de la época de la violencia en Colombia, y entonces dícese que no me gustaba que mi vecino fuera conservador al ser yo liberal, entonces íbamos y lo atacábamos. Pero es que detrás de esto hay una cantidad de variables que hay que tener en cuenta, y es las que acabas de decir, Raúl, cómo había una cantidad de desigualdad, un desgobierno, falta de oportunidades, el sector rural completamente abandonado. Empieza esta violencia, empiezan a haber desplazamientos, y Raúl, tú hablabas ahorita cuando contextualizábamos o socializábamos, mejor dicho, el episodio del que vamos a hablar ahorita, que hubo 190,000 personas fallecidas. Asesinadas en este periodo de violencia en Colombia, pero hablaba de una cifra que a mí me parece escandalosa, y es de alrededor de 2 millones de personas desplazadas. Y viejos, si nosotros hablamos en la época de 2 millones de personas desplazadas, es mucho. Estamos hablando de una cifra exageradamente escandalosa. Imagínate tú, para la época donde Colombia contaba alrededor de 12 millones de personas, hablamos de aproximadamente un el 17% de la población colombiana estaba siendo desplazada. Un 17% de la población colombiana fue desplazada. Y es un fenómeno que se vive en la actualidad. Es un fenómeno que se vivió muy fuertemente hace algunos años, donde podemos verificar que hubo desplazamiento en las zonas rurales, pero es que también hubo desplazamientos urbanos, y los sigue habiendo. Se llaman desplazamientos interurbanos. Entonces mira que es una violencia que nos sigue acompañando. Mauro,
Pero hay que hacer énfasis en algo y es que ese tradicional y atávico enfrentamiento ideológico y sentimental. ¿Tú sabes a qué me refiero cuando digo atávico? ¿Te refieres a algo ancestral? Ancestral, de mucho tiempo atrás. Entonces, tú lo decías muy claramente, son muchos aspectos, son muchas aristas. Es un asunto que se dio aquí de una manera multicausal. Pero también hay que entender, Mauro, que ese enfrentamiento ideológico que viene ancestral y que yo llamo atávico, era entre conservadores y liberales, entre godos y cachiporros, entre azules y rojos, o sea, entre esas dos banderas que en el país nunca fueron materia de libre elección personal, no, nadie escogía si quería ser conservador o liberal, sino que se transmitían hereditariamente con el fanatismo de los dogmas religiosos, los viejos y queridos odios se transmitían. También tenían pretextos religiosos propiamente dichos, atizados, ¿sabes por qué? Por el jefe de Estado en ese momento, que era un presidente conservador llamado Laureano Gómez, desde la firma que él hizo de concordato con la Santa Sede y reforzado por la incitación de los obispos y curas más sectarios a una cruzada. ¿Sabes, Mauro, de qué? Una cruzada antiatea, antimasónica, anticomunista, revueltos los tres antis en un solo paquete de antiliberalismo. No solo el liberalismo filosófico condenado por Roma, sino en primer lugar el liberalismo electoral de los pueblos y los campos de acá de Colombia. Muy tremendo lo que dices, porque es que, oyentes, cuando nosotros hablamos de esta época en Colombia y de estas pasiones que conllevaron a esta violencia tan terrible en nuestro país, nosotros no estábamos lejos de Europa tampoco, y lo que pasaba en Europa. En aquel entonces podemos hablar del señor Franco, que también tuvo un papel muy relevante y tristemente célebre, aunque muchas personas probablemente les gustó lo que hacía el señor Franco como tal. Pero Raúl, es importante y quiero manifestar esto, y es que la gente trate de informarse de una manera clara. Porque es que mira, nosotros podemos ver, Raúl, cómo actores importantes de nuestra actualidad, políticos, nos empiezan a hablar de unas verdades disfrazadas de mentiras. Entonces es importante pues aclarar esto como tal. Bueno, Raúl, te invito a que nos tomemos un café y a que arranquemos con el personaje que Mauro, hoy nos convoca. Tomémonos el café. Pero hay algo más, Mauro, ya teniendo el café en mano, y es que no hemos saludado a nuestros suscriptores y oyentes. Entonces, un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores y oyentes. El tema del día de hoy es el de el bandolero llamado el Capitán Desquite, que fue un despiadado bandolero, que en este caldo de cultivo que acabamos de hacer en la introducción, Mauricio y yo, de pronto nos fuimos un poquito largos, pero es que había que de alguna manera graficar en qué contexto es que se dan, no solamente este Capitán Desquite, sino también el Chispas, el Veneno, el alias Sangre Negra, Alma Negra, en este caldo de cultivo que se llamó la época de la violencia aquí en Colombia, se da y aparecen este tipo de personajes. Entonces hoy, Mauricio y oyentes, vamos a tocar el tema de el Capitán Desquite. Así fue que se autodenominó él. Un personaje siniestro, un personaje que ocupa y pasa a ser tristemente célebre en la historia colombiana. Y bueno, vamos a hablar acerca de este señor. ¿Cuál fue su época de nacimiento? Y Raúl, interesante saber este señor por qué se autodenomina Desquite. Bueno, Mauro, este señor, empecemos, se llamaba José William Ángel Arangure. Él nació el 16 de julio del año de 1936 en una vereda llamada Guadual, del municipio de Rovira, en el departamento del Tolima. Mauro, yo aquí quiero hacer un paréntesis, porque tú sabes que hay gente que nos escucha de Argentina, hay gente que nos escucha de Chile, que nos escuchan de México, de Perú, de Panamá, de Venezuela, inclusive en Italia. Por ahí también nos reportaron también desde Panamá. Desde Panamá y en Italia. Y saludamos también a nuestros suscriptores en Spotify. Un abrazo desde Colombia. Entonces, Mauro, el
El paréntesis que quería hacer es que el territorio colombiano está dividido en 32 departamentos. 32 departamentos y cada departamento tiene una capital, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos transmitiendo aquí desde Para nuestros Antioquia. oyentes, cuando nosotros nos referimos a departamentos, es lo que sería en otros países estados. Sí, entonces nosotros estamos aquí transmitiendo desde el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Entonces, este señor nace en un departamento de esos 32 llamado Tolima, cuya capital es Ibagué, pero él nace en un pueblo llamado Rovira, en el Tolima. Resulta que este señor, cuando tenía 16 años, ve cómo su padre y sus tíos son asesinados por un alcalde de la época del Partido Conservador. Entonces asesina a su tío, a sus tíos, y a su padre. Bueno, este alcalde se va para la propiedad del papá de este hombre y allí asesina a sus tíos y a su papá, ¿no? ¿Pero por el hecho de qué? ¿De que eran qué? Por el hecho de que Liberales. eran liberales. Y este alcalde era conservador. Exacto. Entonces, él presencia el asesinato de ellos. Y es desplazado. Y es desplazado con su mamá y con sus hermanas, ¿cierto? Él se salva tal vez porque estaba muy joven, muy pequeño todavía, pero igual le tocó presenciar la muerte de su padre y de sus tíos. Y pasar mucha penuria, mucho trabajo al ser desplazados, ¿no? Sí, porque cayeron en una extrema pobreza. Entonces, este muchacho, José William, se presentó al batallón San Mateo para prestar el servicio militar, ya que pues su padre muerto, sus tíos muertos, familiares muertos, su mamá se tuvo que ir a vivir a Ibagué, la capital de este departamento del Tolima. Él se presenta al batallón San Mateo para prestar el servicio militar y parece ser que allí se destacó por su habilidad en el manejo de armas de fuego, inclusive... De artillería. Sí, artillería pesada. Y él estuvo destinado al batallón de la Policía Militar en Bogotá, donde él se especializó, como lo acabas de decir ahora, en artillería pesada. Entonces, al término del servicio militar, que fue en el año de 1956, cuando él sale de prestar su servicio militar, las oportunidades laborales se le fueron cerrando. Entonces, ¿qué hizo él? Recorrió las calles, se hizo amigo de jóvenes que estaban en sus mismas condiciones. Viajaron a Sevilla Valle, otro departamento de acá del territorio colombiano, como recolectores de café. Uh-huh. Ellos se iban en ciertos periodos de cosecha y participaban recolectando café y se ganaban un dinero, pero era un trabajo que no era constante, ¿no es cierto? Era de acuerdo a las épocas de cosecha. Al tiempo de cosecha. Exacto. Entonces resulta que con lo primero que ganó, compró un revólver, póngale cuidado pues, un revólver, un radio marca Sanyo, una guitarra y regresó a Ibagué donde estaba su mamá, ¿cierto? Entonces, Mauro, parece ser que por las malas compañías a él lo iniciaron en el vicio. ¿En qué vicios? La marihuana, el licor, la parranda, y junto con sus amigos de vicios y con unos primos acordaron, escúchame bien, acordaron vengarse de la muerte de su padre y de sus tíos y se desplazaron a Rovira, en el departamento del Tolima, para localizar a ese señor, acuérdate el nombre, Ovidio Hinojosa. Que en aquel entonces era alcalde. Era alcalde, exacto. Recorrieron el Guadual, que es una vereda ahí en Rovira, La Cima, Río Manso, puros sectores buscándolo, donde ubicaron a su víctima y a la familia. ¿Cómo te parece que ubicaron al señor, a la esposa, a los hijos? Mira lo que hizo este tipo. Los obligó a arrodillarse y pedirle perdón. Seguidamente lo masacró con tiros en la cabeza junto con su señora y con sus hijos. ¿Cómo la ves? Iba por toda la familia. Entonces ahí estaba con un corazón ya lleno de odio. Cargado de odio. Mauro, vos te preguntarás, ¿cómo era este señor? ¿Cómo era este señor? ¿Cómo era? Se dice que era de regular estatura, o sea, más o menos de unos 70, unos 72. Era de piel trigueña, cabello negro, tenía una barba espesa, frente ancha, los ojos castaños o cafés, pues, cejas muy pobladas y orejas grandes que de hecho este señor llegó a tener, antes de que le dijeran desquite, llegó a tener el remoquete, el alias, el apodo de El Orejón. El Orejón. Y hablando en cuanto a su temperamento y a su perfil como psicológico, era una persona rebelde
era una persona muy, digámoslo, disoluta, era una persona obstinada y una persona que tenía un carácter muy fuerte e irascible, Mauro, ¿cómo te parece? Tremendo. Entonces, Muy sí, similar su su forma de, perfil, su perfil y su forma de ser a ese otro personaje del que hablamos hace un tiempo, Sangre Negra. Más o menos con las mismas características. sí. Ellos tenían, digámoslo, algo en común, Mauro. Fueron hijos de la violencia, ¿no es cierto? Por un lado. A estos bandoleros les tocó ver cómo le quitaban la vida a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos. Les tocó ver, o sea, vivirlo ahí, cómo los asesinan de una manera brutal. Entonces ellos tenían Y una cosa en también a sus común. vecinos, también le tocó Claro, no solamente sus familiares más cercanos, sino también a sus propios vecinos ver cómo llegaban y eran desplazados y asesinados, porque es que esta violencia no fue solamente de parte de estos personajes que eran pertenecientes pues a las filas liberales. supuestamente de filiación liberal. Entonces, Mauro, este señor con sus compinches van, toman, digámoslo, venganza y ahí ya empieza la carrera delictiva de este señor. Entonces, mira de qué estaban dotados él y sus secuaces. Tenían armamento, entre su armamento tenían fusiles, carabinas, y ellos con los fusiles y carabinas inician una actividad como bandoleros, asesinando campesinos, a sus esposas, a las hijas, violando a las mujeres en presencia de sus padres o de sus esposos. Luego, ¿sabes qué hacían? Las degollaban a machetazos y algo que tú decías ahora, con las cabezas que hacían. No, pues imagínate lo siniestro que eran estos hombres que después de que llevaban a cabo todos estos actos aberrantes, decapitaban a las mujeres y las colgaban de los árboles de sus cabellos. Era algo muy cruel, algo muy O sea, ¿qué terrorífico. le puede pasar por la cabeza a una persona? Pero hay algo que me llama mucho la atención antes de continuar indagando acerca de todo el accionar delictivo de este señor, todas las masacres y todo lo que llevó a cabo. Y es que yo no sé, Raúl, qué le pasaba por la cabeza a nuestro Estado en aquel entonces. Yo recuerdo, Raúl, cuando era un niño, que en algún momento, para época de elecciones, acompañé a Libardo, mi padrastro, en paz descanse, a votar. Resulta que en aquel entonces, Raúl, a ti te tocó, la gente votaba y había un tarro con tinta roja y un tarro con tinta azul. El que votaba por el Partido Liberal entonces metía su dedo en el tarro, el dedo Rojo. meñique, y quedaba su dedo tinturado de rojo. Y a su vez el que votaba por el Partido Conservador pues pintaba su dedo con tinta azul. Aunque tengo aquí como que discrepo de algo contigo, y yo creo que no era el meñique, era el índice. El dedo índice el que tenían de rojo o de azul. Bueno, en todo caso se teñía el dedo y vos Ujú. quedabas pintado haciendo referencia a qué partido habías votado. Claro, había un sesgo ahí, Imagínate había... en medio de una violencia tan tremenda y que les dé a nuestros gobernantes por marcarnos. Claro, totalmente delicado. Pero bueno, Mauro, entonces, este señor después de que cobra venganza y se desquita y mata a esta persona y a su familia, y ya tienen pues estas carabinas, estos fusiles, estas armas, ellos lo que hacen es que mandan a la mamá para Ibagué, la capital del Tolima, la manda con unos amigos para que hagan como inteligencia y la cuiden, y le manda a decir a la mamá que de ahora en adelante él se llamaría el Capitán Desquite. Se empezó a desquitar supuestamente de aquellos que le han hecho daño a su familia, pero como lo decías ahora, con mucho odio y con mucho rencor en su corazón, empezó su carrera delictiva. ¿Cómo te parece que en 1961... Bueno, pero hablábamos, qué pena la ¿Mm? interrupción, hablábamos de por qué le dicen desquite, ¿cierto? Y hay dos versiones, una de ellas Ah, sí, es sí. porque a los 16 años pues presencia el asesinato de su padre y sus tíos a manos de este exalcalde de esta región. Pero también hay otra versión por ahí. Sí, que él así como no tenía trabajo, roba con unos compañeros
un carro que transportaba cigarrillos en la época, y al robarlo matan a dos ocupantes de este camión. La gente los coge, los llevan a la policía, los van a linchar, los amarran, y mientras le están dando golpes allá afuera del comando de la policía, el compañero de pillaje de él lo matan. Y él empieza a gritar: me desquitaré, me desquitaré. Y Esa es una de las... y la otra es que se autodenomina Capitán Desquite porque quiso cobrar venganza y desquitarse de aquella persona que le quitó la vida a sus familiares. Entonces arrancamos. Sí, en 1961 el 16 de marzo de 1961. Él asaltó con 4 hombres un carro de la Compañía Colombiana de Tabaco en un pueblo llamado Espinal, en el sitio El Bajío de ese municipio, dando muerte a 3 personas y apoderándose de 25.000 pesos. Ese fue el primer golpe que dieron y mataron a 3 personas. Entonces, ahora sí damos la cuenta de las personas que mató este señor, ¿no? Sí, hablábamos de 21 personas. Imagínate que el 16 de marzo de 1961, ese mismo año, mira, hay que decir algo, en el año de 1961 este señor dio muchos golpes y fue un año donde sembró el terror en muchos municipios del departamento del Tolima y del departamento de Caldas, acá en Colombia. Entonces, el 16 de marzo de 1961 asaltó una hacienda llamada La Esmeralda, y allí, en el departamento de Cundinamarca, le dio muerte a 7 campesinos. ¿Cómo te parece? El 20. Eso fue el 16 de mayo de 1961. Marzo de 1961. El 16 de marzo de 1961. El 20 de marzo. El 20 de marzo del mismo año, este señor perpetró también un asalto a la vereda de Las Aguas, corregimiento del municipio de Junín. En Tolima, el Venadillo. En el Tolima, más precisamente el Venadillo. Allí asesinó a 2 campesinos de la finca El Bremen. O el Bremen. El 19 de abril de 1961, te decía que ese mismo año, el 61, dio muchos golpes y sembró el terror en varios departamentos de Colombia. ¿No te parece que asaltó la hacienda La Argentina, en la vereda Gallego, allá en el municipio de Venadillo, en el Tolima, y masacró nada más y nada menos que a 20 campesinos? 20 personas mató en esa finca. Tremendo. Este señor que se dedicaba todo el tiempo a asesinar, matar, a asaltar, a violar. Mira que el 4 de diciembre del mismo año dio muerte violenta a 6 campesinos en la vereda La Morada. Ahí en Venadillo, en el departamento del Tolima. En el departamento del Tolima. Allí fueron 6 personas. 6 personas que se llevó, que les quitó la vida. El 2 de abril de 1962, ya pasamos al año de 1962, mira lo que hace, en combinación con una cuadrilla de Jacinto Cruz. Aquí hablamos de Jacinto Cruz Usma, alias ¿quién? Alias Sangre Negra. Y con otro señor llamado Luis Noé Lombana Osorio, alias Tarzán. Esos 3, Desquite, Sangre Negra y Tarzán, emboscaron 2 camiones del ejército con tropa. ¿Y sabes qué? Le dieron muerte a un suboficial, a 14 soldados y a 2 civiles. En total mataron 17 personas ese día. Mira que este señor continuó su violencia ese mismo año y el 27 de julio de 1962 asaltó la hacienda del señor Benjamín Espinosa. Eso fue en jurisdicción del Líbano. En el Tolima. Allí asesinó a este señor. ¿Y qué? Lo decapitó. Nada más y nada menos. Este señor, ¿sabes qué acostumbraba a hacer? El tal corte de franela. ¿Cuál era el corte de franela, Mauro? El corte de franela era... ¿En qué consistía? Realmente el corte de franela consistía en que le pasaban el cuchillo, la daga... O el machete. O el machete alrededor del cuello de la franela, como tal. Como el donde va el cuello. Como donde va el cuello, sí. Y por ahí a veces sacaban la lengua del difunto, ¿no? Esto ya era conocido como la corbata colombiana. O el corbatín. O el corbatín. Esto era una práctica bien terrible que hacían en aquella época. Bueno, Mauro, ¿cómo te parece que el 18 de diciembre del mismo año, de 1962, asaltó una hacienda llamada Calmonte, en el municipio de Armero? Armero es muy conocido a nivel internacional porque fue la tragedia donde murieron más de 21.000 personas por la explosión del Nevado del Ruiz, que borró a esta población del mapa. Esta población era conocida como el municipio blanco de Colombia porque se cultivaba mucho algodón. Entonces allí en el municipio de Armero, en una hacienda llamada Calmonte,
este señor secuestró a dos menores de edad, pon cuidado, a dos niños, a dos menores de edad, y pidió por el rescate de ellos 5.000 pesos, que para la época era buena plata. Era muy buen dinero, sí. Cuando le dieron la plata, ¿sabes qué hace este tipo? Decapitó a los dos niños y se llevó la plata. Miserable. ¿Mm? Este señor continuó. El 13 de febrero de 1963 asaltó un bus en la empresa Arauca. De la empresa Arauca, sí. De la empresa Arauca, sí, correcto. Sobre la carretera de Fresno-Mariquita. Eso es en el Tolima, sí. Eso en el Tolima, y aquí hay una población conocida como Mariquita, donde dio muerte a una persona, hirió a 5, violó a una mujer y secuestró a 3 pasajeros. Ahí vemos pues qué prontuario tan tremendo, cómo no solamente asesinaba, sino que lo hacía de una manera despiadada, de una manera bien grotesca. No solamente robaba, sino que también abusaba y llegaba a violar a las mujeres. Entonces era un personaje, como te decía un personaje ahora, siniestro. No, y era un psicópata. Era un psicópata porque tampoco sentía ningún tipo de remordimiento. Entonces, hay un escritor colombiano que escribió un poema a este señor, ¿cierto? Elegía de Esquite, de Gonzalo Arango. Entonces, Mauro, en ese mismo año de 1963, el 18 de abril, otra vez este señor se vuelve a asociar con la cuadrilla de Luis Noé Lombana Osorio, que era alias Tarzán, y asaltaron la hacienda La Plata, en el municipio de Honda, Tolima. Te comento que yo viví en ese municipio, y allí en esa hacienda robaron y decapitaron nada más y nada menos que a 4 personas. ¿Ah? El 5 de agosto de 1963, estamos en el mismo año, en el sitio de la Italia. Yo creo que aquí fue... No, este es el culmen de su maldad. Fue donde sí este señor... Pero es que esta historia es bien tremenda, porque mira que ellos se atrincheran, Raúl, en una casa abandonada. En una casa abandonada. Pero iban con otro personaje. Pero entonces, venga, contextualizamos. Eso fue el 5 de agosto de 1963. Una vereda llamada La Italia. La Italia, sobre la carretera Vittoria. A Marquetalia. Eso ya es en el departamento de Caldas. ¿Cierto? Este señor asaltó 2 volquetas oficiales. O sea, él hace un retén ahí en la carretera, ¿no es cierto? Paran 2 volquetas del municipio de personas que iban a arreglar las vías, las calles. De obras públicas. Eso, exacto. Paran un bus otra vez de la empresa Arauca. Y allí hay un personaje que tú dijiste que estaba junto a él. Era un personaje tras bambalinas, por allá oculto. Con una capucha negra. Con una capucha negra que decía... Este es liberal, este es conservador. Este es conservador. Y cada vez que salía un conservador de la lista de este personaje de capucha negra, este hombre era asesinado. ¿Cómo lo mataban? Y decapitado. Creo que a garrotazos y con el machete. ¿Cuántas personas mató en ese? Se dice que fueron 39 personas asesinadas ese día. Bueno, lo increíble es que ese día, Mauro... Hubo una de esas personas que se da cuenta, arranca para el monte corriendo para ver si logra escapar, pero lo alcanzan y finalmente también es asesinado. Bueno, ese día entonces, en ese retén que él hace en esa vía, donde desde como las 5 de la mañana o 6 de la mañana estuvo casi hasta las 8 de la noche, no llega el ejército, no llegó nadie, resulta que él mata... Bueno, también tenemos que entender que estamos hablando de una época donde de pronto tal vez la tecnología no era como... Estamos hablando del 63. Entonces él llega y mata a 39 personas y los decapita. Roba, se lleva un botín... De aproximadamente 250,000 pesos. Un botín más o menos de 250,000 pesos. Para la época era un infierno de plata. Claro. Y allí escandalizó a toda la población colombiana. 39 personas ese mismo día y decapitados todos. Es que imagínate la forma de este señor asesinar a las personas, y que hablemos de 39 personas. Pero entonces el señor, no contento con eso, al mes siguiente, el 21 de septiembre del año de 1963, decapitó a 5 campesinos en la vereda llamada Las Damas, en jurisdicción del Líbano, que es un pueblo del Tolima. Y en esa misma fecha y en el mismo sitio, pero en La Esperanza, este señor le dio muerte a 4 campesinos más. ¿No te parece, pues? Y continuó. En diciembre volvió a operar
Este señor el 12 de diciembre del mismo año de 1963 asaltó la vereda El Salado del Líbano, En el dando Tolima. muerte a 8 personas, entre ellas 5 niños. A él no le importaba, No, no le este importaba señor si no- eran menores de él edad, no si eran discriminaba. niños, si eran mujeres. Este señor no discriminaba, y si llegaba donde una persona que tenía afiliación conservadora y allí había niños, allí sufría todo el mundo. Fueran niños, mujeres, ancianos, todo el mundo era un enemigo para él. Es que este señor seguía con su delinquir y el 6 de febrero del 1964, al año siguiente, en la vereda Las Palomas, que queda en el municipio de Manizales, que es la capital del departamento de Caldas, se dice que emboscó a una patrulla del ejército, donde le dio muerte a un soldado llamado Luis Lozano. ¿Cómo te parece? Pero lo que a mí me parece muy escabroso, Mauro, y me parece que es bastante terrible, es de un psicópata y de una persona que no tiene empatía por el otro. Es que el 12 de marzo de ese mismo año, 1964, en una finca llamada El Volcán, ahí todavía en el Tolima, en el Líbano, secuestró a un menor de edad, lo obligó a cavar su propia tumba, le atravesó el corazón de una puñalada y después de esto lo descuartizó en 8 pedazos, ya que en el hoyo que había cavado era más pequeño que el cuerpo del menor. ¿Cómo te parece esto, pues? Parece ya muy, no sé si es amarillista, pues Es toda una película de terror. Estos hechos, pues, que hizo con este menor de edad. Es muy tremendo todo lo que hablamos, Raúl, porque es que hablamos de un personaje que diríamos, hombre, una persona así puede existir. Pues sabemos que sí, ¿cierto? Sabemos que hay una cantidad de gente que hace actos atroces, ¿cierto? Sin embargo, aquí nos remitimos a lo que logramos investigar. Lo que se dice de este señor, igual de otros personajes de la época, no sabemos qué tan exagerados o qué tan cierto pueda llegar a ser esos testimonios, pero resulta que este personaje sí existió. Sí Bueno, existió. de todas formas, por todas las atrocidades que hizo, por todo ese comportamiento delictivo, atroz, perverso, entonces los liberales y los gamonales de esa época liberales no lo apoyaron más económicamente. Entonces este señor Desquite les dijo a su cuadrilla de bandidos, abro comillas, la suerte está en nuestras armas y en el destino de Dios. Yo quiero que sepan que a nosotros, los políticos liberales, nos han dejado solos, tanto que luchamos por ellos para protegerlos y matar las carroñas conservadoras, así nos pagan. Ahora nos toca enfrentar godos y oligarcas liberales porque se unieron en un frente nacional. Esto es lo que dijo este señor cuando ya vio que le quitaron el apoyo porque ya no había ningún tipo de ideal político, ya no había ningún tipo de filiación que él dijera sí es liberal y está peleando por unos principios liberales. No, ya ahí lo que había era la ideología del crimen, la ideología de la maldad, la ideología del secuestro, del asesinato, del hurto, de la destrucción. Ahí ya no había ningún tipo de ideología, ni política, ni de ninguna otra cosa. Mira que lo que se dice, pues ya lo hemos narrado, pero sus matanzas se hicieron indiscriminadas. El ejército y la policía cerraban el cerco sobre uno de los bandidos más cotizados de la época. El gobierno ofrecía una recompensa de 160,000 pesos por información o captura o baja. Ya estaba el gobierno cansado de este señor que como en 3 años había matado 121 personas, entre hombres, mujeres, niños, campesinos, soldados. Este señor era un azote. Pero ten en cuenta algo, y esto nosotros lo decíamos en el podcast del que hablábamos de Sangre Negra. Para la época, creo que estaba Rojas Pinilla. ¿Cierto que sí? Sí. Y había también una censura muy tremenda en la prensa. Entonces nosotros no sabemos en realidad la totalidad de las cosas que este señor llegó a cometer, ¿cierto? Pero bueno, Mauro, como se le empezó a cerrar el cerco a este tipo, más o menos en el mes de enero de 1964, Desquite y su cuadrilla estaban siendo acosados por las tropas del Batallón Colombia. El Batallón Colombia, quiero hacer aquí un paréntesis, Mauro,
es un batallón muy emblemático en nuestro país, ya que de este batallón, por ejemplo, han salido soldados a apoyar conflictos, por ejemplo, como en la guerra de Corea, ¿sí? La guerra de Corea, también salían soldados de allí para el Sinaí y diferentes partes del mundo del Batallón Colombia. Y te cuento que un tío mío, Hizo parte de ese hizo batallón. parte del Batallón Colombia Participó en la guerra de y Corea. participó en la guerra de Corea y fue condecorado pues por Corea del Sur por su valor. Estuvo como un año y pues regresó obviamente con vida. Entonces este batallón se desplazaron a las regiones rurales del municipio de Neira, en Caldas y en el Tolima, buscando a este señor porque allí había buscado refugio él y sus compinches, sus agentes de pillaje y de maldad. Resulta que su presencia fue advertida en ese momento por las tropas regulares y empezaron la persecución que se intensificó aún más de lo que ya era la persecución a este señor. Entonces el Batallón Colombia entró en acción y destacó con una compañía llamada la Compañía B en los límites de los departamentos de Caldas y Tolima, y de allí se envió una patrulla a la jurisdicción de Neira al mando de un subteniente llamado Edgar Alfonso Tovar. Me parece muy triste el final de este subteniente porque fue una persona que denodadamente persiguió a Desquite, lo perseguía a toda parte, hasta que parece ser que en su cometido por capturarlo, persiguiéndolo, se rodó por un peñasco el día 16 de enero en la región de Huacas y allí falleció este subteniente. Lo persiguió, bueno, triste final para este señor. Pero bueno, ya como se le estaba cerrando el cerco a este señor y también se nos está cerrando ya el tiempo del podcast, Mauro, ¿cómo fue la acción de la policía que dio de baja a este señor Desquite? Entonces empecemos más o menos de acuerdo a una entrevista que se le realizó al subteniente de la Policía Nacional, José Álvaro Márquez Montañez, y él cuenta cómo fue que lideró la acción que dio de baja al criminal. Y ¿sabes cómo se llamó esta operación? Operación Desquite. Aquí hay algo bien interesante que para recordar, recuerda Raúl que él sale del ejército, empieza a buscar trabajo, empieza entonces a recorrer Colombia, sobre todo las partes de cafeteras de Colombia, se va para una cosecha y con eso que se ganó el hombre compró un radio, un revólver, una guitarra, ¿cierto que sí? Ese radio tiene mucho que ver. ¿Era radio de marca qué? Era un radio de marca Sanyo, japonés, y al parecer este señor era muy adicto o era muy dedicado a la radio, a escuchar radio. Bueno, todo tiene que ver con ese radio. Imagínate que está este señor, ¿en dónde, Raúl? ¿En qué parte estaba? Este señor se encontraba en el departamento del Tolima, en una vereda llamada Rosacruz. En esa vereda de Rosacruz estaba ubicado este señor con sus secuaces y resulta que se le descargaron las pilas del radio. Este señor hermano ve pasar un campesino que iba para el pueblo y le pide como favor que le traiga unas pilas del pueblo. Pues me imagino que este señor no podía salir como Pedro por su casa, pero lo estaban buscando. Resulta que el campesino se va para el pueblo. Cuando llegan las horas de la tarde al pueblo, decide ir a la inspección de policía e informa que había reconocido al criminal conocido como Capitán Desquite, y allí empieza entonces toda la operación para la captura o baja de este señor. Bueno, todo se le debe al campesino que informa allí en el comando de policía del pueblo de Venadillo, y entonces de una la policía tomó cartas en el asunto. Eran las 5 de la tarde del 16 de abril que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces resulta que este señor va y le dice a la policía: pude identificar a este bandolero llamado Desquite, está en la vereda Rosacruz de Junín, más precisamente en una finca llamada La Zulia. Él está ahí, ese temible bandolero llamado Desquite, con sus socios y varios compinches, se encuentra ahí en esa vereda. Entonces la policía de una reacción, son las 5 de la tarde, él informa el policía encargado del comando, el sargento Gilberto Cárdenas Baracaldo, quien es entonces está encargado ahí. Él
cita, o mejor dicho, llama a todos los policías que tenían allí. Alrededor de 16 policías que lo acompañaban. Exacto. Y un sargento. Exacto, entonces son 15 policías. Entonces ellos marchan a la vereda donde está ubicado este señor, salen a las 5 de la tarde. Y a eso a las 11, más o menos 11:30 de la noche, llegan a un lugar donde está él cerca. Luego te parece que se larga un aguacero, pero bien, bien, bien fuerte, lo cual les ayudó a ellos a descansar y también a permitirles que este señor, este bandolero, De pronto estuviera menos alerta. exacto, y no se fuera a marchar del lugar. Entonces, así es que más o menos a las 5 de la mañana, ya del día 17, acuérdate, es que estábamos hablando que eso fue el 16 a las 5 de la tarde, ya el día 17 a las 5 de la mañana, ellos empiezan otra vez a avanzar, empiezan sus labores, pero de todas formas este policía toma una precaución, y es que se comunica con el Batallón Colombia, que hablamos ahora de Armero, para que le manden refuerzo. Le mandan como 6 soldados de refuerzo desde Armero a esta vereda ahí en el Tolima, ¿no es cierto? Entonces llegan y resulta que a eso de las 8 de la mañana los ubican cerca a un río, y ahí empieza una balacera terrible. ¿Cuánto tiempo duró? Es bien tremendo porque mira, esto dura 20 minutos. Sin embargo, ellos antes de eso llegan a una casa donde tocan la puerta y van a buscar a Desquite, porque la ubicación que les habían dado era que estaban en esa casa. Esa finca, sí. En esa casa de esa finca les abre un señor con su esposa y les niega que allí hubiera estado Desquite. Este hombre no les cree, ordena que los pongan bajo custodia. En la misma casa. En la misma casa. Los detengan, sí. Y este señor monta toda una operativa alrededor de ese río. Una operación candado. Una operación candado, deja en determinados puntos estratégicos unidades de 3 policías o soldados. Y cuando se dan a la búsqueda, resulta que ellos tratan de coger el río y escaparse. Se encuentran con ellos y cruzan palabras donde dicen alcáncenos si son muy machos. Son muy machos. Esto hace que los oficiales accionen sus armas. Y uno lanza una granada de fragmentación, acuérdate. Esta gente intenta escapar atravesando el río. Allí hay un intercambio de disparos que dura aproximadamente esa balacera 20 minutos y allí son dados de baja Desquite y sus compañeros. Eso fue el 17 de marzo, o sea que la operación empieza el 16 de marzo a las 5 de la tarde y el 17 de marzo a las 8:30, el 17 de marzo de 1964, este bandolero José William Ángel Aranguren alias Desquite, Gilberto López alias Peligro, Gustavo Ávila alias Veneno y Alfonso Parra alias Pata de Chivo, posteriormente son acribillados, son asesinados en toda la ribera, en toda la orilla del río. Allí fueron abatidos estos señores y pues bueno, posteriormente se empezó pues el levantamiento. El primero que encontraron fue a Pata de Chivo, ¿no? Sí, allí fue donde se llevó a cabo, donde los alcanzó su maldad y terminaron asesinados por la Policía Nacional en apoyo con el Ejército Nacional de Colombia. Entonces se dice que el primero que cayó fue Pata de Chivo, cayó a la orilla del río. El segundo fue Gustavo Ávila alias Veneno, cayó a 3 metros de distancia de Pata de Chivo. El otro, conocido como Alfredo López alias Peligro, se encontró muerto detrás de un cafetal. Y finalmente el cadáver de José William Ángel Aranguren alias Desquite fue hallado detrás de una de las piedras donde se había atrincherado. Allí le encontraron un arma y tenía una grabación, ¿no? Ahí encuentran el armamento de cada uno de estos criminales y la policía hace un inventario y encuentran el fusil de Desquite, que en la culata tenía una impresión que decía: esta es mi vida. Esa fue la vida de este criminal. Como dicen, al que hierro mata, hierro muere. Este señor finalmente es abatido por la policía y el ejército. Y fue un nacional. descanso para la ciudadanía, fue un descanso para los campesinos y para todos estos habitantes de la parte rural que este tipo azotó por espacio de 4 años. Fue un personaje, como decíamos, tristemente célebre, siniestro.
nefasto, funesto. Nefasto, y hubo muchos más en la época. Recuerdo cuando hablábamos de Sangre Negra que la gente iba a ver su cadáver porque todavía no podían creer que hubiese sido abatido. Raúl, se nos pasó el tiempo. Claro que nos alargamos bastante. Llegamos al final del episodio. No olviden que nuestro correo es cafecoloquio@gmail.com, que nos pueden encontrar también como Café Coloquio en Spotify. Un saludo muy especial entonces para todos nuestros suscriptores y oyentes, y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto, Mauro y oyentes. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.